Bueno, saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso, directora académica de Escriba, Escuela de Escritores, quien en esta oportunidad tendrá el privilegio y el honor de ser la moderadora de esta actividad. Me avisan, por favor, si están viendo la presentación en pantalla. ¿Se ve, doctora Daisy? Bueno, Emiliano, alguno. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces como podemos ver, este es nuestro primer encuentro virtual de editores, escritores y lectores. Así lo hemos denominado. Sin embargo, en esta oportunidad, a los que hemos invitado, aunque cumplan otros roles, los hemos invitado en calidad de escritores, de autores. Inicialmente nuestra moderadora era la doctora Evelyn Hereu, pero por temas de fluido eléctrico, aquí está la moderadora emergente. Como pueden ver, hoy contamos con 3 ponentes, la doctora Daisy Mesa, la doctora Rosy León y el doctor Arturo Dávila. Escogimos este día, 24, en el marco del Día Internacional de la Biblioteca. Lo quisimos marcar este hito de comenzar estos encuentros en esta fecha por esa razón, viéndolo como esa oportunidad que permite promover el valor de la escritura y de su impacto en la comunicación del pensamiento contemporáneo. Esta actividad es promocionada por Escriba Escuela de Escritores en intercolaboración con redes y alianzas estratégicas como lo son la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, a quien agradecemos el apoyo por habernos prestado el Zoom, y a CESPE Venezuela, que es otra, ¿verdad?, alianza. Y otros pues que se vayan incorporando en los próximos eventos. Esta actividad se va a realizar una vez al mes. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Daisy Mesa, que es venezolana pero vive en Ecuador, del doctor Arturo Dávila, que es ecuatoriano, y de la doctora Rosy León, que es venezolana pero vive en Chile. La doctora Daisy, que es con la que vamos a comenzar en esta oportunidad, ella es miembro de Escriba, pero también de DAMEPAL, y actualmente trabaja en la Universidad de Guayaquil. Brevemente, antes de darle el pase a la doctora Daisy Mesa, quiero presentarnos quiénes somos para quienes no nos conocen. Somos Escriba Escuela de Escritores, una comunidad de aprendizaje sobre escritura, lo cual hacemos a través de cursos y diplomados, pero también funcionamos como un fondo editorial en el que prestamos servicios editoriales. Actualmente contamos con 3 colecciones y 8 series, con más de 100 libros y una revista electrónica sobre escritura. Algunos de ellos los pueden ver en la imagen presente. Nuestras coordenadas son www.escribaescueladeescritores.com.b. También nos pueden ubicar nuestras publicaciones en Calameo y contactarnos a través del correo electrónico escribaescueladeescritores@gmail.com y al WhatsApp 0424-322-3982, donde será atendido por su servidor. Aquí tienen una muestra de nuestra oferta académica, el diplomado online El Arte de Escribir y el curso online Artículos Académicos y la Escritura como Estilo de Vida. En cuanto a la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, que se inicia formalmente, porque anterior a eso ya funcionaba de facto, se inicia formalmente, legalmente, en el año 2013, y posteriormente en el 2018 se crea su fondo editorial, Ferredín. Apoya a la comunidad académica por medio de publicaciones y servicios editoriales que están enfocados en el fortalecimiento del pensamiento transcomplejo. También en la actualidad cuenta con 8 colecciones clasificadas por espirales recursivas, con más de 100 publicaciones en su haber, de las cuales aquí solamente les coloco una pequeña muestra. Y aquí las coordenadas donde pueden contactarnos, su página web reditb.com, su correo electrónico reditb1@gmail.com y por el WhatsApp 0424-323-7641, el cual cuenta con una oferta de programas de estudios postdoctorales, diversos diplomados y cursos a los cuales pueden visualizar en su página web y en sus redes sociales. Finalmente, en cuanto a lo que son las 3 redes que nos acompañan hoy, tenemos a CESPE Venezuela,
que es la presidencia junta en Venezuela del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, que tiene su sede principal en Cuba y actualmente cuenta con 28 presidencias adjuntas. Esta red académica ofrece espacios de reflexión y debate, de intercambio y formación en temáticas relacionadas con la epistemología pedagógica y las pedagogías críticas emergentes. Desde el 2017 mantiene convenio con la Red Investigadora de la Transcomplejidad y con Escriba Escuela de Escritores, y producto de ese convenio y de esa alianza es que han salido todas estas publicaciones que pueden ver aquí. Hay otras más, pero coloqué estas, vamos a decir, de manera simbólica, y quiero destacar de aquí la parte de abajo de esta serie que se llama Cuadernos Pedagógicos. ¿Dónde contactarnos? Están aquí sus coordenadas. Pueden contactarnos por esos correos electrónicos, visitar esas páginas y también pues pueden escribirme al WhatsApp si desean alguna información particular, ya que yo me desempeño como secretaria de CP Venezuela. Entonces tenemos aquí a nuestra primera ponente de la noche de hoy, la doctora Daisy Mesa Palma. La doctora tiene una amplia trayectoria, de manera que yo no podría decir todo lo que ella ha hecho, todo lo que ella sabe y todo lo que ella se ocupa, porque entonces no le daría el derecho de palabra. Pero de manera sintética voy a señalar que es doctora en investigación, también en investigación transcompleja, PhD en Ciencias de la Educación, doctora honoris causa, está terminando un doctorado en Salud Pública, magíster en Educación Superior, profesora de Ciencias Sociales. Eso, como digo, no es lo único que en lo que ella se ha formado, es para hacerlo de una manera resumida. Es miembro de la red de Escriba, de la MEPAL, gestora del vicerrectorado académico y de vinculación de la Universidad de Guayaquil, creadora y editora de la revista Conexiones de esa universidad, miembro del equipo de investigación en salud de FEDER, coeditora y creadora de la revista científica Salud Social Colectiva y Acondicionamiento Físico de FEDER, y creadora de la primera revista especializada de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Legati. Sí, la doctora nos va a presentar 2 libros denominados De la filosofía de lo invisible a la filosofía de lo posible, tomo 1 y tomo 2. Y sin más, le dejo la palestra es suya, doctora Daisy. Bueno, de verdad, muchas gracias, Noelia. Buenas tardes. Bueno, una presentación muy agradable. Muy bien, gracias. Gracias por tanto. Es una tremenda oportunidad y un gran honor. Y siempre va a ser un gran honor trabajar con ustedes. Quizás no ha sido tan constante, pero por razones obvias, ¿no? De distancia y de responsabilidades extremas. Pero siempre es un gran gusto trabajar con IVA, que es una gran red a la que por lo menos yo respeto profundamente por toda su trayectoria y todo el camino andado. Y por sobre todo porque es una red que le da, o una escuela de escritores que le da oportunidades a muchas personas de posicionar sus escritos, que es tan difícil, en espacios de visibilidad. A propósito de visibilidad, a propósito de eso, quiero hacer mención un poco a las experiencias que hemos tenido con, específicamente con escritos, que estamos en este momento conversando. Lo voy a hacer a manera de conversatorio y con el apoyo de Noelia, presentarnos la experiencia de texto, ¿no? Primero, quiero decirles que en este momento estoy en representación de 2 estructuras. Una, la Corporación para el Desarrollo, la Atención y Movimiento de América Latina, y también por la Universidad de Guayaquil. Son 2 estructuras totalmente distintas, ¿no? Institución en la cual desarrollo producción científica bastante comprometida. En este momento, bueno, la experiencia que quiero develar y compartir con ustedes es justamente dos textos, que al final es un solo texto con los 2 tomos, ¿no? Que se le llama De la filosofía de lo invisible hacia la filosofía de lo posible en la diversidad de saberes, el primer tomo. Y
está orientado hacia lo que es la formación de topois o grupos sociales fuertes saludables en sociedades plurales no violentas. Esta primera experiencia que surge, avalada por Escriba, por la Escuela de Escritores, nos reunió a un conjunto de profesionales, docentes, investigadores, todos con trayectoria, también dado de diferentes espacios universitarios, pero todos, absolutamente todos venezolanos, a excepción de uno solo que es ecuatoriano. Esta primera experiencia, primero explico de dónde surge, cuál es el motivo inspirador, por qué se llama de la filosofía de lo posible la filosofía de lo invisible, perdón, de la filosofía de lo invisible a la filosofía de lo posible. Porque aquí lo que se está planteando es la problemática de los tejidos sociales que se viene dando, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, a raíz de lo que nosotros denominamos la sociedad líquida, pues esa sociedad que empieza a desvanecerse en el marco no solamente de los valores, sino de las llamadas brechas sociales. Como esas brechas sociales se convierten en brechas abismales que no han dado paso, o no dan paso a la posibilidad de construcciones que sostengan las condiciones de vida y de existencia de muchos espacios sociales. ¿Por qué hablamos de topois? ¿Y qué son los topois? Los topois son... Sí, se escucha como un eco. ¿Tú tienes otro teléfono abierto allí? No, no tengo otro teléfono, no tengo nada abierto. Lo que ocurre, Noelia, es que estoy en un shopping. Te dije que íbamos a tener algunas interferencias por lo que te dije de la electricidad, pero no me escucho. Sí se escucha, lo que pasa es que se escucha como retorno. Ya va, me voy a pegar un poco más hacia el... ¿Y ahora me escuchas más? Sí, perfecto, ahora sí, perfecto. Ok, voy a apagar la cámara para poder hablar mejor porque de pronto eso también interrumpe. Muy Fíjense, bien. lo que quiero compartir un poco, me vas diciendo si se escucha o no. Lo que quiero compartir un poco de esta experiencia a todos es ver cómo en esta oportunidad nos agrupamos una serie de autores y lo rico de todo esto es que fueron autores de diferentes áreas de conocimiento y de diferentes universidades, pero todos son todos venezolanos, salvo uno que es ecuatoriano de una universidad de acá de ¿qué buscamos y por qué hablamos de topois? Los topois son una figura, una construcción humana que nace básicamente a mediados o a finales del siglo XX con algunos escritores, algunos investigadores que empiezan a darse a la tarea de revisar la necesidad de reconfigurar los espacios sociales de tanta violencia. Violencia en todas sus manifestaciones, en todas sus formas y modalidades, ¿no? Hablamos de más de 20 formas de violencia en todas sus modalidades, desde las más disímiles y las más suaves hasta las más hostiles. Entonces, ¿qué es un topoí? Es un grupo social saludable, pero fuerte, que está formado desde distintas áreas para generar aportes significativos en la construcción, no solo de nuevos saberes. Ahora me oyen, me escuchan, Noelia. Se escucha, pero se escucha con mucho ruido de fondo o retorno, no sé cuál es la palabra correcta. Okay. Dios, no sé, ya va, déjame ver porque es que es difícil moverme de acá. Si me muevo de acá, pierdo la señal. Voy a continuar hablando, espero que se pueda escuchar, ¿no? Ok. Fíjate, voy a hablar más despacio para que se pueda atrapar. Fíjate, que decía que los topois son grupos sociales fuertes, saludables, que buscan generar nuevas reconfiguraciones, nuevas reconceptualizaciones de lo que es la condición humana. Y básicamente por las necesidades que se vienen presentando desde mediados del siglo XX, en esta sociedad líquida han ido desvaneciendo, ¿sí? Han ido desvaneciendo cualquier posibilidad de generar salud. Por eso entonces hablamos de profesionales, por ejemplo, tenemos aquí autores, comunicadores sociales, tenemos aquí Aliendo, tenemos médicos como Isaac Cardoso y Carlen Gimón, Ismael Listán, tenemos bienalistas como María Chacón, tenemos enfermeras como Elsa Albornoz, educadoras como María Guzmán, tenemos docentes del área de la cultura física como Fedor y Julio Mesa, Rafael Acosta, ¿sí? Y tenemos ingenieras como Nair Sequera, tenemos profesionales también en el área de la cultura física como Iván Medina y profesionales pedagogos como Luis Romero, ¿no? Y esta servidora.
¿Qué hacemos allí? ¿Qué fue lo que nos planteamos? Me gustaría, de hecho, nos está colocando aquí Noelia, ¿no? Lo primero que nos planteamos fue introducirnos hacia los senderos de horizontes neumanizadores. ¿Por qué horizontes neumanizadores? Porque sencillamente de lo que se trata es de empezar a visibilizar lo no visibilizado, de generar una construcción teórica que pudiera permitir que se puedan escuchar las voces silenciadas, ¿sí? Esas voces que escriben, pero están silenciadas de diversidad de saberes. Por eso empezamos desde ahí y presentamos algunas experiencias, por ejemplo, las experiencias topóicas en comunicación social, ¿sí? Una es escrita por Ira Liendo, quien habla del patriarcado como ideología promotora de lenguajes comunicacionales que imposibilitan la formación de topos precisamente por los conceptos segmentadores de la sociedad. También tenemos la experiencia topoica en el equipo de salud, eh, básicamente con las doctoras Iris Terán, Mailitán, eh, Darlene Jimón, Isaac Cardoso, donde presentamos las experiencias acerca de cómo superar esa dicotomía de lo que es el pensamiento disciplinar eh, hacia la construcción del enfoque integrador tras complejo, para abrir una nueva forma discursiva, una forma más integral. También hablamos aquí de la práctica médica convencional a la práctica médica transcompleja y de algunos escenarios que poco se visibilizan, como son los escenarios de la muerte materna en Venezuela, y que desde el enfoque integrador transcomplejo hemos podido develar otras formas de eh, disipar, si se quiere, o erradicar la violencia. Por ahí trabajamos también un poco en el área de bioanálisis acerca de lo que no se cuenta del bioanálisis, cuáles son los aportes que esta área de conocimiento proporciona y que no son visibles, que no se hacen tangibles ante el cotidiano de la gente, ¿no? Y cómo desde allí, cómo desde el mismo proceso de una comunidad se pueden generar ejes de participación de promoción de la salud integral. Después nos planteamos la experiencia topoica en educación. Y específicamente aquí trabajamos con una experiencia sobre lo que es la resignificación de una nueva simbología mandálica, que es con nuestra compañera Iruxa Roa, que no la mencioné, este, y cómo a través de prácticas mandálicas, partir de ayudar en la construcción de algunas formación de grupos topoicos para erradicar las prácticas violentas que están ocultas en la formación inicial. Hablamos de la neumanización generacional y de una propuesta para transformar la cultura, ¿sí? La cultura de violencia. Y en el caso de la educación física, presentamos una propuesta sobre lo que son las representaciones simbólicas explicativas de los discursos no visibles, ¿verdad? En la educación física y cómo de una razón sensible e integrativa, un discurso pansincrético podemos construir en esos escenarios otras formas que erradiquen la violencia. Allí tenemos entonces todo un camino andado. Esta experiencia fue bastante rica, bastante interesante y sobre todo muy controversial. ¿Por qué controversial? Precisamente por la diversidad de profesionales que participamos en ella. ¿Cuál es el valor genial y espectacular que nos ofrece Escriba? Escriba no segmenta a nadie, Escriba integra. Escriba es profundamente, como le digo yo, pansincrética, porque es integradora, es un fondo editorial, es una estructura que ya tiene concebido el conocimiento para sumar, no para restar. Entonces, este fue el escenario más propicio, fue el escenario más bonito y, si se quiere, más rico que tuvimos para presentar esta experiencia, ¿no? Que fue en el año 2019 y la compartimos con Escriba. De esta misma experiencia, que fue un libro exitoso, porque de hecho tuvimos la oportunidad de presentarlo en una jornada en el 2021, en la jornada aquí en Ecuador, en el 2021, que fue el primer encuentro internacional de investigadores por una academia por la paz, en el cual participó la doctora Crisálida Villegas, esta servidora y muchos otros compañeros de los que están en ese libro. Fue auspiciada por la Universidad de Guayaquil, pero participaron en ella 11 instituciones internacionales, ¿no? De diferentes países, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Ecuador.
Este libro recibió un reconocimiento, recibió una premiación en ese evento por una Academia por la Paz. Luego de esa experiencia nos inspiró muchísimo y en el 2020 pasamos a un segundo tomo. ¿Te escucha, Noelia? Sí, se escucha, ya comparto el segundo libro. Ok. De aquí pasamos a una segunda experiencia, que si bien es ¿Y vos cierto, a dónde fuiste a comprar? ¿En el súper? ahora sí, No, fui a comprar unas telas abajo por la parada del parque, ¿no? te escucha, Noelia, porque escucho una voz. Que ya se van. Y no vamos a listar estas cosas. Noelia, Que a la partida le viene a ver Noelia. Estoy buscando silenciar a la persona que está interrumpiendo. algo así. Ya va, es que estoy escuchando el fondo de una voz de una niña y no sé No, si... es que tenían dos personas el micro abierto, entonces, pero ya lo silencié. Allá. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, Bien. La segunda experiencia, que es el segundo tomo, ¿verdad? El segundo tomo fue una experiencia que surgió ahora como una compilación entre un grupo de diferentes latitudes también, pero el espacio impulsor fue la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Ese segundo tomo lo avala la Universidad de Guayaquil y el primer tomo que acabo de exponer lo avala la Escuela de Escritores Escriban. Entonces tenemos estas dos experiencias y no estamos planteando lo mismo. Esta segunda experiencia se llama De la filosofía de lo invisible a la filosofía de lo posible, esclavitud moderna en tiempos de migración y pandemia COVID-19, ¿no? Y el motivo inspirador fue la pandemia, ¿sí? Si bien es cierto que el motivo inspirador fueron los tejidos sociales y toda la descomposición que nos viene afectando por la sociedad, el modelo social IKEA que hasta hoy conocemos, en este momento el motivo inspirador fue la pandemia. La pandemia no solamente se convirtió en una forma de guerra, ¿no? Porque la pandemia fue una forma de guerra, una forma de guerra de otra generación, no le decimos de cuarta generación, una forma de guerra más suave, entre comillas digo suave porque no son las armas de guerra, pero sí las armas de orden biológico que afectó pues, grandemente a los distintos territorios del mundo. Entonces, aquí participamos en unos autores, está el antiguo decano de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Menizado La Plaza, está por Ecuador, por Chile, está el máster Rodrigo Valdenegro Cáceres y la doctora Paola Lavamacías, también vuelve a participar a la comunicadora social Tiraliendo, la doctora Ilsa Roa, el doctor Cedro Mesa, y la doctora Raquel Peña y el doctor Rafael Acosta. Acá, esta experiencia, aunque hay unos elementos que todavía mantienen el eje conductor de lo invisible, el eje principal lo iniciamos con una expresión que dice ¿y por qué vivimos? ¿Sí? Ese es el conductor que decimos ¿y por qué vivimos? ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos primeramente el problema de la xenofobia. Recuerda que estamos hablando de la esclavitud moderna en tiempos de migración y pandemia, los procesos migratorios en el mundo, y no solamente los procesos migratorios en el mundo de cualquier nacionalidad, han ido generando grandes problemas de orden público y problemas inclusive de salud pública. Y problemas que no son fáciles de regular, que tienen que ver no solamente con temas de políticas públicas, sino también del orden social. Uno de ellos es la xenofobia, la porfobia. La xenofobia y la porfobia que se dio y que se pronunció con el proceso migratorio en la pandemia del COVID-19, generó por una parte un discurso y por el otro un discurso. Nosotros no le llamamos el discurso simulado de la hermandad latinoamericana. Por un lado, los pueblos hablaban de hermandad hacia América Latina y hermandad hacia los pueblos que estaban migrando y generaban políticas supuestamente migratorias, pero por el otro, el atropello y la destrucción a la condición humana era, era extravagante, fue y ha sido extravagante, ¿no? Ponemos aquí algunas experiencias que hemos podido evidenciar, Ecuador, Venezuela, que aunque nosotros en lo personal no lo hemos vivido,
pero hemos visto de cerca cómo el concepto de la xenofobia y la xenofobia genera una construcción inclusive de un imaginario colectivo acerca de algunas ciudadanías y algunas representaciones sociales que no siempre eran ciertas, ¿no? Y eso ha generado y ha generado un problema. En este mismo texto trabajamos acerca de un tejido en el cual hablamos de un tejido para construir esos tomboys que hablábamos en el tomo 1, avalado por la red Escriba, donde hablamos específicamente de cómo construir esos tomboys de grupos sociales fuertes, saludables, de diversidad de salud para las sociedades no violentas y justamente para erradicar este problema que marca la xenofobia y la porofobia. Volvemos a retomar el patriarcado, ¿por qué? Con ideología del lenguaje, ¿por qué lo volvemos a retomar? Lo volvemos a retomar porque justamente parte de los planteamientos xenofóbicos y aporofóbicos tienen su concentración en algunas especificaciones, Hay países donde la xenofobia y la xenofobia están arraigadas hacia el varón, y terriblemente, terriblemente. Y todos unos imaginarios y unas construcciones generadas a raíz precisamente de procesos comunicacionales que lo que han propiciado son barreras que no permitían el entendimiento. Lo planteamos en este libro. ¿Y qué hacer frente a eso? Ahí aparecen algunas propuestas interesantes. Hablamos de la espiritualidad, eh, hablamos, por ejemplo, de la espiritualidad, cuando decimos hay que hacer la espiritualidad y la emocionalidad. ¿Es posible desde ahí? Sí, es posible desde ahí, porque son dos rostros para un nuevo camino de integración latinoamericana. Y hablamos de esa danza teórica que nos ayuda a resignificar hacia una nueva forma de acercarnos. Inclusive proponemos aquí algunas alternativas desde el área de sanación, desde el área de la cultura física, como lo son, aunque parezcan masajes sanadores, porque los masajes de alguna manera se convierten en formas de organización social que van llevando a la gente, a las personas, a centrarse y tranquilizarse frente a problemas de crisis casi que irresolubles, ¿no? Y finalmente, pues, hablamos de cómo vencer esas representaciones simbólicas que nos construyeron, que nos están construyendo un hemisferio que no es real, pues un hemisferio que se ha desmontado para montar un imaginario que no es real. Y desde allí hacemos la propuesta de cómo generar una pedagogía de la ontología de lo natural para esas sociedades no violentas. Esa es la experiencia que tenemos en este segundo tomo. Si se dan cuenta, los dos tomos, independientemente que el primero, que fue bien exitoso, este segundo también ganó un reconocimiento. Los dos tomos ganaron el reconocimiento en ese evento del 2020 que se hizo, como les dije, en la Universidad de Guayaquil, y que participaron 11 instituciones. Participó la Universidad de Venezuela, participó el Centro Psicológico de Venezuela, participó representación de la red de investigaciones de la complejidad, la doctora Gresalia Villegas, participó la School de Estados Unidos, la Universidad de España, participó la Universidad de Manta, de acá de Ecuador, Universidad de Chile, la UPEL, el decanato de Educación Física. Participaron muchísimas instituciones, inclusive de Estados Unidos y de Estados Unidos, de Chile, de Venezuela y de Ecuador, que nos permitieron, pues, ver cómo estas dos experiencias fueron de alguna manera un impulso para posicionar una vez más esas estructuras, esos espacios como es Escribo, ¿sí? Esos espacios como es la Corporación de Amparo, esos espacios como son las universidades que nos respaldan, para entender que todo lo que construimos como escritores es para el bien de la humanidad. Voy a decir lo que siempre digo cada vez que voy a hablar de algo, de la producción de un texto. No tiene sentido hacer ciencia si no tenemos alma. Toda construcción
que se hace debe ser desde una ciencia con alma. Y por eso felicito a Escriba inmensamente por la doctora Crisálida Villegas, su presidenta, y por la doctora Noelia, y la doctora Noelia Alfonso, que ambas tienen ese empeño tan indomable, ese empeño tan grandioso, tan trascendental, de seguir impulsando cada vez más escritores del mundo, de unirnos. Eso no es fácil, no es sencillo. Lograr la unión, ese que había tan sincrético, esa unión, lograr esa integración en todos esos procesos, en cualquier parte del mundo, eso es una tarea titánica. Es una tarea que, como digo siempre, ¿no? Nosotros nos esmeramos en nombrar siempre a personajes como Rousseau, Montesquieu, nombramos a cualquier Descartes, a cualquier otro científico, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en América Latina tenemos gente como la construcción que hace Escriba, tenemos gente que va más allá de la filosofía. Tenemos organizaciones que van más allá de la filosofía, se van al cotidiano vivir. Y en ese cotidiano vivir, en ese cotidiano hacen conocimientos, reúnen a todo un caudal de humanos para que escriban acerca de esas cotidianidades. Es lo que puedo señalar de estas dos experiencias. Sin embargo, puedo decir que como parte de lo que conformo en este país ahora, yo sigo siendo venezolana de corazón y toda mi práctica, mi sentimiento, mi acción está desde allí porque estuve allí 30 años de carrera y aquí tengo 7. Puedo decir que junto a Escriba, junto a las organizaciones que han estado respaldándonos, hemos construido también más de 100 textos y hemos hecho más de 100 artículos científicos para revistas de impacto mundial y regional, y que todos han estado encaminados en función del valor de reconstruir los procesos humanos. Quizás para algunos hablar desde allí, no sé si tenga un sentido muy alto, porque todo lo que es cientificismo lo hacemos pensando desde una norma, desde una forma de demostración, pero todas las personas que participaron en ambos textos, todas, están ganadas, están enamoradas de la vida y enamoradas de lo que es el concepto de ser una mejor humanidad. Culminó esta experiencia, Noelia, primero dándole las gracias a la doctora Crisálida y a ti en lo particular, dándole las gracias a todos los que escriban y a todos los que participan desde la red de investigación de la transcomplejidad, gente honorable, en una red a la que también he pertenecido y que considero que hay gente valiosa, brillante, honorable, incesante y incansable de trabajo. Y a todos los que nos han acompañado. Y aparte de dar las gracias, le doy las gracias por ser venezolano. Voy a seguir diciendo en cualquier parte del mundo que me siento profundamente orgullosa de ser venezolano. Y no te prepares. Cada vez que lo haga, me voy a parar y lo voy a decir con gran orgullo de decir que las personas con las que he compartido y sigo compartiendo el conocimiento, los que están escriben como Niño Alfonso, como Crisálida Villegas, sin cumplidos, porque no soy mujer de cumplidos, soy una mujer que todo lo dice de frente, son muy difíciles de conseguir. Y todo este cúmulo de personas que las acompañan siempre en estas aventuras, ¿no? Porque yo, aunque no estoy en todas, sí las sigo. Y veo que es una aventura incansable, es un desafío permanente. Si se va la luz, ahí escriba. Si hay problemas de pandemia, ahí escriba. Si hay lo que haya, ahí escriba. La mejor representación de eso es la producción científica que acaba de mostrar él. Todo este trabajo, que ahora lo vamos a ver también con las expresiones de la doctora Rossi, el doctor Arturo Dávila, la gran persona que aquí de Ecuador, compañero de aquí de Ecuador. Y yo creo que el mérito que eso tiene no tiene precio, no tiene precio, no tiene precio. Esta red que hoy ustedes con mucha, siento que son como demasiado humildes, son como muy humildes de corazón para presentarse, ¿no?
Y, y siento que no deben ser tan humildes, porque tienen demasiado. Cuando digo no deben ser tan humildes, no estoy hablando de que no ser pedados, no, pero es que son demasiado humildes y hay quienes tienen menos y no, quizás profesan más de lo que tienen. Creo que es el momento de proyectar aún más escriba, de entender todo lo que se hace, con los esfuerzos que se hacen, con las limitaciones que tiene Venezuela. Y con todo eso, escriba se conoce. Aquí en Ecuador, ya, escriba es un nombre. Hoy escriba nos está avalando, y lo voy a decir públicamente, con la autorización que llega en el... Voy a poner, sí, un momentito, un momentito. Me dice si, un momentito, un segundito, ya va. Ajá, ¿me escucha, Noelia? Sí, perfecto. Ok, ahora sí, porque me escucha y ya no escucha el escándalo, ¿verdad? No, perfecto. Bien. Quiero comentar que hoy escribo, y no voy a decir con la autorización de su presidenta, que es la doctora Crisálida Villegas, hoy escribo también con la producción de los textos acá en acá, pues, en la Universidad de Guayaquil, dos textos que son de mi ordenación, de mi impulso. Pues. Son dos textos, uno que va respaldando el decreto de vinculación con la sociedad y tal estudiantil. Este es un texto que es el producto de un congreso internacional que se hizo en el año 2023, en el cual participó de ese evento. Y hoy, un libro está producto de la Universidad de Guayaquil y del Decanato de Vinculación, pero con el respaldo de Escribo. ¿Sí? El libro se denomina Diálogo de Saberes Transdisciplinarios en vinculación con el bienestar social de las realidades del siglo XXI. ¿Sí? Y es un libro en el cual participan no solamente docentes de la Universidad de Guayaquil, sino de diferentes partes del mundo. Lo que buscamos con él es presentar las experiencias que nos impulsaron a ese congreso internacional y allí se recogen todos esos escenarios interesantes que se presentaron allí, respaldados por el y el otro libro que nos va a respaldar eh, nuestro apreciado escriba. Es un texto que sí es de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, que está referido a otros voces que expresan lo que es el complejo entre la actividad física, el comportamiento físico y la salud social y colectiva. Es un complejo interdisciplinario y pluriparadigmático. Esas dos experiencias que todavía están en proceso de construcción, todavía no están en publicación, ya están terminadas. Son dos experiencias que son de la Universidad de Guayaquil, pero van a ser respaldadas, van a ser avaladas por nuestra prestigiosa Escuela de Escritores y Escribas. Con eso cierro, Noelia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Daisy Mesa, honrados de su presencia, agradecidos, ¿verdad? Usted es una mujer resiliente, se le fue la luz, pero se fue para el centro comercial y contra todo obstáculo, venciendo como siempre, primeramente con la ayuda de Dios y luego con esa voluntad férrea que la caracteriza y que ha sido valiosa tanto a nivel personal como profesional y a nivel de esta relación que trasciende los espacios académicos y incorpora los lazos afectivos, porque hay un cariño desde aquí, desde Maracay, desde Venezuela, para usted y todo lo que representa. Vamos a darle el derecho de palabra si alguno de los participantes, de los asistentes que nos acompañan, quiere preguntarle o comentarle algo a la doctora Daisy Mesa para luego pasar a presentar el siguiente libro. Quiero acotar que al final de la actividad se va a enviar un enlace por el chat del Zoom para el certificado.
Ese enlace, cuando usted lo llena, le pide el correo. Cuando termine la actividad, a esos correos, yo les voy a hacer llegar los 4 libros que se están presentando hoy. Cabe destacar, que no lo dije al principio, que estos libros que se presentan no son los más recientes, son la punta de lanza con lo que cada una de estas redes inició. Y precisamente por ser hoy el primer evento fue que quisimos traer a los autores que nos acompañaron, que nos creyeron y que apostaron por nosotros en esa oportunidad, y que hoy en día, en el 2024, siguen entonces poniendo en nuestras manos sus producciones intelectuales. De manera pues que, como la doctora Daisy lo dijo en varias oportunidades, este libro del tomo 1 que ella presenta es producido, es avalado a través de Escriba Escuela de Escritores, y que, como ya lo señalé al principio, Escriba tiene más de 100 libros en la actualidad, igualmente FRD, por lo que insisto en que estos fueron los libros de inicio que quisimos presentar hoy, y que, como les digo, cuando usted llene el enlace del certificado, que va a quedar el correo, después yo se los voy a hacer llegar. Vamos a ver qué escriben aquí en el chat. Excelente ponencia, felicitaciones, interesante tema, excelente. Si hay alguna pregunta, alguien quiera decirle algo a la doctora. Si no, pasamos entonces a la presentación del siguiente libro. No veo manos levantadas. Por aquí están escribiendo, bueno, se ve que estos son buenos escritores porque les gusta escribir. Excelente, gracias por los libros, qué bendición. Muy bien, entonces pues bueno, doctora Daisy, nos acompañas hasta donde puedas, y vamos entonces a proceder a la presentación del segundo libro. Cariños, abrazos virtuales de Venezuela, a nombre propio, a nombre de la presidenta de Escriba Escuela de Escritores, doctora Crisalida Villegas, y pues de toda la comunidad que te sigue. Continuemos. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. Corresponde entonces ahora el libro Educación en los Nuevos Tiempos. Este libro es producto de las ponencias de un evento que se realizó sobre educación emancipatoria, educación, pedagogía crítica, y entre los autores está el doctor Arturo Dávila, quien, ¿verdad?, nos va a honrar con presentar este libro. Él también, igual que la doctora Daisy, tiene un currículum muy extenso. Obviamente yo no lo voy a leer todo hoy, pero voy a señalar que tiene varios postdoctorados, postdoctorado en investigación social, en investigación y en educación y transcomplejidad. Este último realizado con la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, que es una de nuestras alianzas, y quien nos presta el día de hoy el Zoom. Doctor honoris causa, doctor en investigación educativa, en ciencia de la educación y en relaciones internacionales. Magíster en docencia universitaria, en ciencias de la seguridad y en administración de empresas e inteligencia de negocios. Licenciado en administración educativa, ciencias militares e ingeniero comercial. Además, el doctor Arturo Dávila es rector en Ecuador, para Ecuador, Panamá y Venezuela, de la Northern International University. Director académico de la Universidad Internacional del Saber de España, Univeri, y coordinador para América Latina. Director académico del Colegio de Seguridad de los Estados Unidos y miembro de la Junta Directiva de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. También entonces él hoy también tiene el mismo problema de electricidad que aqueja a la doctora Daisy, pero entonces él nos envió un video que voy a compartir a continuación. Saludos, dignísimas autoridades de CESPE Venezuela y Redit. Estimados amigos, mi nombre es Arturo Dávila Mera y se me ha conferido el alto honor de presentarles el libro Educación en los Nuevos Tiempos. El Centro Latinoamericano de Estudios Epistemológicos en Pedagogía, CESPE, nace como una red colaborativa de intercambio académico e investigación.
Es una institución de referencia en la concepción y aplicación de propuestas transdisciplinarias en y desde las ciencias pedagógicas y de la educación para incidir en otras áreas del conocimiento, para el alcance de la internacionalización de los resultados y visualización de sus miembros e instituciones asociadas, que propone una nueva concepción científica educativa en el área latinoamericana, replanteando los presupuestos y bases epistemológicas de la pedagogía como ciencia en un proceso de acompañamiento hacia su etapa superior crítica de sustento complejo. Busca participar en forma colaborativa en intercambios académicos e investigaciones científicas de acuerdo a líneas de investigación definidas para CESPE o instituciones con las que colabora, así como crear plataformas de divulgación y espacios de intercambios que faciliten la comunicación científica, académica y perfeccionamiento de la labor cienciológica de impacto inmediato en general. Pretende entonces publicar y socializar resultados científicos para generalizarlos e impactar la pedagogía latinoamericana, como en el presente caso que se efectuó la publicación de este primer libro, CESPE Venezuela, el cual logra la compilación de las ponencias presentadas en el Segundo Congreso Regional de Educación Emancipadora en honor a Paulo Freire. La obra se estructura en 3 partes y 8 capítulos. En la primera parte se ubican 4 capítulos. En el primero, Judith González presenta su producción América Latina, Educación y Virtualización en el Contexto de Pandemia. En él, presenta un primer acercamiento al estudio comparado de la educación universitaria remota en América Latina. Por ello se contextualiza el escenario digital en la región en las últimas décadas hasta su inclusión en la Agenda 2030, especialmente en el cuarto objetivo, educación de calidad, por considerar la tecnología de información y comunicación como parte de las competencias docentes en la sociedad actual y la necesidad de integrarlas en la práctica profesional a fin de garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje en los diferentes sistemas educativos. Seguidamente aparece Mari Díaz con la afectividad en los entornos virtuales de aprendizaje. Para obtener un ambiente emocional de aprendizaje apropiado, se debe tener en cuenta la interacción de elementos de diversa índole, cognitivos, afectivos y sociales. Un afecto puede definirse como un estado psicofísico global de calidad, duración y grado de conciencia variables, capaz de hacer latir el corazón. Da escalofríos, remueve las entrañas, repercute mucho en la mímica, los gestos, la postura corporal y por tanto en el interaprendizaje. A continuación, Lourdes Mesa y Mari Heredia presentan redes académicas y de investigación. En este capítulo, las autoras analizan 3 redes: CESPE, REDIT y el nodo ITC de Investigación, Transcomplejidad y Ciencia. La red CESPE representa una plataforma colaborativa de intercambio académico y de investigación en el área de la pedagogía latinoamericana. REDIT tiene como objetivo promover investigaciones bajo el enfoque integrador transcomplejo y el nodo ITC representa un espacio transdisciplinario de formación e investigación. El objetivo común de estas redes se orienta a fortalecer el escenario educativo en América Latina y promover la investigación a través de la divulgación de las mejores prácticas investigativas. En el capítulo 4, José Cordero plantea Ingeniería y Ciencias aplicadas desde la mirada de la nanotecnología, en la cual señala la correlación entre ellas, enfatizando además en que la nanociencia y la nanotecnología son disciplinas emergentes que resultan transversales a todas las ramas de la ingeniería. La nanotecnología aparece como una alternativa de solución a muchos de los desafíos ingenieriles del siglo XXI, por lo que se hace necesario profundizar paradigmas de orden formativo, educativo, orientado hacia la consolidación de ciencia y tecnología. En la segunda parte, formación militar, se presentan 3 capítulos. En el 5º capítulo aparece la persona que les habla, Arturo Dávila, ecuatoriano, en educación militar para afrontar nuevos desafíos del entorno global transcomplejo. La educación militar ecuatoriana incorpora en el diseño pedagógico tanto del modelo educativo de Fuerzas Armadas como en el diseño curricular de la carrera de Ciencias Militares
un cúmulo de teorías del conocimiento que caracteriza una educación integral, que busca ubicarse a la vanguardia de la educación superior en el Ecuador. La educación militar, por su naturaleza particular, obliga a que en sus fundamentos teóricos y procedimentales se vean entrelazadas metodologías conductistas, interaccionistas y constructivistas, con la finalidad de permitir que los soldados cumplan con el perfil tradicional militar, pero que abran su mente a una sociedad cambiante a la cual se deben, apoyan e integran. Esta versatilidad, flexibilidad y permanente construcción le dan apertura necesaria para experimentar con procesos de planificación educativa, investigación, vinculación, docencia, gerencia y evaluación, abiertos a las nuevas teorías y realidades cambiantes a las que se enfrenta en el entorno global transcomplejo, debiendo considerar a la educación transcompleja como una alternativa válida de adaptación al entorno global, a la realidad de los nuevos conflictos y a la prevalencia de la paz. Seguidamente, Sandra Jiménez presenta su Pedagogía Militar, una visión crítica. Nos indica que su orientación implica la conjunción del vínculo docencia, investigación, extensión, gestión, en una relación cadete-cursante-docente centrado en valores, las bases conceptuales bajo las cuales se sustentó la creación del Plan de Estudios Simón Bolívar, aunada a la producción de conocimiento como sustento de la investigación, direccionada desde los espacios universitarios, en sus aulas y otros espacios académicos, hasta la expansión y socialización de expresiones científicas que aporten a la sociedad del conocimiento, en una construcción colectiva, con el propósito de incidir en la triada docencia, investigación, extensión. A continuación, Betty Cardell, con el tema Educación emancipatoria desde la enfermería militar, enfatiza que el desarrollo de la sociedad y del ser humano esté cada día más en relación con la capacidad de los pueblos para crear, innovar y transformar los escenarios educativos, donde la academia tiene el compromiso del perfeccionamiento de los profesionales sanitarios, fundamentados en la solidaridad, principios éticos, inclusión, cooperación y democracia, que asegure el derecho a la vida, trabajo, cultura, educación, justicia social e igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna. Los procesos que se deben dar en esta función de principios que fomente la ética y moral en los futuros enfermeros militares, tales como la autonomía de pensamiento, creatividad, sociabilidad, honestidad, libertad, responsabilidad, justicia, pertinencia y el respeto, entre otros. Por último, la tercera parte, Educación Revolucionaria, tiene 2 capítulos. En el 7º se presenta la traducción de la conferencia Pedagogía Crítica Revolucionaria, presentada en el evento CESPE Venezuela por el reconocido Peter McLaren desde Estados Unidos. En esta, el autor hace el análisis del contexto norteamericano contrario a la posibilidad de que los docentes puedan formar parte de la historia real. Para finalizar, en el último capítulo, las cubanas Rosa González y Gisela Balón presentan el marxismo-leninismo, una vía de solución a los problemas profesionales desde la formación inicial. Las autoras plantean que es necesario rescatar la naturaleza propia de la teoría marxista-leninista que, ajustada a la sociedad, puede fungir como método de conocimiento de la realidad en la formación de profesionales, entre estos, los educadores. Deseamos que la variedad de temas presentados estimulen la reflexión y la crítica en pro del mejoramiento de la educación en América Latina. Aquí vale la pena citar a Sardar, en el año 2014, quien se refiere a esta contemporaneidad como un tiempo posnormal. Esta expresión proviene del concepto ciencia posnormal, que fue introducido en la década de los 90 por el filósofo de la ciencia Ravets y el matemático argentino Funtowicz, como nueva aproximación al uso de la ciencia en asuntos donde los hechos no son seguros, los valores están en disputa, los riesgos altos y las decisiones urgentes. Esta frase parece especialmente idónea para la educación, donde la ciencia educativa normal o tradicional posiblemente ya ha dado todo lo que puede llegar a dar, dejando abierto el camino a nuevas formas de abordar esta noble tarea con propuestas innovadoras como la de educación transcompleja. Esperamos, pues,
que disfruten de este libro, que disfruten de este esfuerzo académico que trata más bien de romper los esquemas, romper los moldes para generar inquietudes que nos lleven a un pensamiento nuevo, que nos lleven a reflexionar, a razonar y a poder determinar posibilidades de propuestas que contribuyan al fin de mejorar la condición educativa en América Latina. Señoras, señores, un placer saludarles. Bueno, el doctor Dávila hizo un excelente síntesis de ese libro, que fue el primer libro que con la alianza a través del convenio con Escriba Escuela de Escritores se produjo a través de CP Venezuela. Como les señalé, el doctor Dávila vive en Ecuador y en este momento no tiene energía eléctrica, por eso mandó el video, porque como allá es programado, él ya sabía que se le iban a quitar esta hora, entonces mandó el video, por lo tanto que él no tiene la posibilidad de responder preguntas, pero si ustedes la dejan en el chat, yo se las hago llegar y pues posteriormente les daremos la retroinformación momentáneamente por el correo, que es la vía que nos van a dejar cuando llenen el enlace del certificado, que ya lo compartí, pero posteriormente, dado a las, vamos a decir, dificultades que se han presentado en el evento del día de hoy con la energía eléctrica, tanto de la moderadora como algunos de los ponentes, siendo que están en diferentes zonas geográficas, hemos pensado que para el próximo encuentro lo vamos a hacer por el formato de WhatsApp. Y esto va a evitar entonces que algunos se pierdan de la información por el problema de la energía eléctrica, ya que es un medio más democrático y amigable. Pues continuemos entonces con la presentación del tercer libro. Esta presentación está a cargo de la doctora Rosy León. La doctora Rosy León es venezolana, pero actualmente se encuentra viviendo en Chile. Ella es podoctora en investigación transcompleja, doctora en ciencias de la educación, magíster en gerencia en sistemas educativos, especialista en la misma área de conocimiento, licenciada en educación, mención, geografía y ciencias de la tierra. Es miembro activo de la red de investigadores de la transcomplejidad y docente coordinadora adjunta en la Universidad de las Américas de Chile. Y nos va a presentar el libro Miradas Transcomplejas de la Educación y la Investigación. Tal como lo señalé antes, los libros que se presentan hoy fueron los primeros libros que se generaron desde cada una de estas redes. La doctora Daisy Mesa presentó el libro que se generó por Escriba en la oportunidad en que Escriba inició como sello editorial. El doctor Arturo Dávila hizo una síntesis bien apretada del primer libro que salió de la alianza de CEPE con Escriba, y en esta oportunidad la doctora Rosy presenta el primer libro que sale del fondo editorial de la red de investigadores de la transcomplejidad, FERREDI. En este caso, lamentablemente tampoco vamos a poder contar con la doctora Rosy en vivo, porque en esta hora ella tiene clases en su universidad. Sin embargo, pues aquí entonces vamos a disfrutar del video que ella nos dejó. No olviden de llenar el enlace del certificado. Es importante para ustedes, también para nosotros, porque esa va a ser la vía que nos va a permitir contactarnos con ustedes a través del correo que pide el formulario. Saludos, estimado público. Mi nombre es Rosy Carolina León de Valero y soy investigadora activa de la red de investigadores de la transcomplejidad. En este momento vamos a hacer la presentación del libro de la red de investigadores de la transcomplejidad, REDIT, denominado Miradas Transcomplejas de la Educación y la Investigación, publicado en Venezuela en el 2018. El libro se compone de dos secciones, la primera dedicada a la educación y la segunda a la investigación. En total suman 10 capítulos. El propósito de este texto es mostrar a la comunidad científica que
que la realidad educativa es un complexus entre la educación y la investigación desde una perspectiva transcompleja. Los autores se pronuncian en la urgente necesidad de trascender más allá de los enfoques reduccionistas y simplistas, abogando por una comprensión holística de la investigación y la educación. Enfatizan en las interacciones de los múltiples factores sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, entre otros, que son propios de nuestras sociedades. Proponen que la investigación en educación debe ser igualmente contextualizada y dinámica, complementando diversas metodologías y paradigmas que reflejen esta complejidad. Reflexionan sobre cómo estas miradas transcomplejas pueden enriquecer tanto la práctica educativa como el desarrollo de conocimientos académicos, fomentando una mayor interdisciplinariedad y colaboración entre educadores e investigadores. A continuación, paso a detallar el contenido de cada capítulo. Comenzaré con el capítulo del Dr. José Sá, titulado Miradas transcomplejas, acerca de la inclusión educativa. El autor centra su escrito en la necesidad de repensar la educación en un contexto de complejidad y transformación social, pues considera que la educación enfrenta desafíos significativos en las estructuras metodológicas obsoletas y rígidas que no responden a las demandas de la posmodernidad. Sugiere una revisión profunda de los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la educación. Señala que la educación educativa constituye una oportunidad para construir nuevos espacios cognitivos que integren diversas teorías y posturas epistémicas. No solo debe abordar la diversidad en el aula, sino que también fomente un diálogo sobre los problemas sociales y educativos actuales. Plantea que la educación debe trascender los límites de lo cuantitativo y lo mesurable, abriendo caminos hacia una comprensión más profunda de la realidad. La transcomplejidad implica una racionalidad abierta que integra diversas disciplinas y perspectivas, promoviendo un diálogo entre lo científico y lo humano y lo espiritual. En cuanto a la ética transcompleja, Sá rechaza cualquier forma de exclusión en el diálogo educativo, enfatizando en la importancia de construir un saber compartido que respete las diferencias y fomente la convivencia. Aboga por un cambio en la forma de pensar y actuar en el ámbito educativo, donde la reflexión filosófica y científica guíe la inclusión y la transformación social, formando educadores que sean creativos, reflexivos y audaces, capaces de abordar la complejidad de la realidad educativa. El capítulo del Dr. Antonio Balsa, titulado Educación, Transparadigmas y Axioética, una mirada desde la transcomplejidad, reflexiona sobre la educación en el contexto de la complejidad y la transformación social. Plantea que debe ser vista como un motor de transformación del pensamiento y de la sociedad, trascendiendo lo pedagógico para integrar aspectos axiológicos, intuitivos e investigativos a fin de construir saberes que permitan comprender la realidad en constante cambio. Propone que la educación debe adoptar un enfoque que cruce los paradigmas tradicionales con una visión más holística y multidimensional. Significa entonces un diálogo entre diferentes disciplinas y enfoques, promoviendo una educación inclusiva que fomente tanto la creatividad como la reflexión crítica. Con la axioética se refiere a la dimensión ética y axiológica de la educación, a fin de formar individuos que no solo sean competentes en conocimientos, sino que también desarrollen valores y una conciencia ecosófica. Esto implica un compromiso con la transformación social y la búsqueda de un sentido más profundo en la educación. También destaca la importancia de que los investigadores sean creativos y audaces, capaces de desafiar los viejos esquemas paradigmáticos, toda vez en que la investigación debe ser un proceso inclusivo que genere nuevos saberes y que esté alineada con las necesidades de la sociedad. Respecto a la transcomplejidad, expresa el autor que su aplicabilidad busca promover la interrelación de saberes donde se reconozca la existencia de múltiples niveles de realidades y se busca una comprensión más profunda de los fenómenos educativos, un enfoque que valore tanto lo científico como lo humanístico, integrando diversas perspectivas. Hablemos ahora del capítulo de Dr. Francisco Pacheco Silva, Pensamiento, Inclusión y Participación, elementos para la reconfiguración de la trama educativa.
El autor hace énfasis en el imperativo de un enfoque educativo que fomente un diálogo colaborativo entre padres y educadores como un medio para construir una educación conjunta que valore la participación de los niños en su proceso de aprendizaje. Solicita que la educación, más allá de transmitir conocimientos, difunda la formación en valores promoviendo la empatía y la convivencia a través del pensamiento crítico, no solo en términos de conocimientos simples, sino también en la comprensión de la complejidad de la condición humana. Señala que la inclusión debe presentarse como un elemento fundamental para la reconfiguración educativa, donde todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan la oportunidad de participar activamente en su educación. Plantea que es importante combinar esfuerzos entre la educación del hogar en conjunto con la que reciben en la escuela para contribuir en la formación de individuos capaces de pensar críticamente y participar en la sociedad de manera activa y responsable. La doctora Ingrid Neder escribe sobre el contexto transcomplejo de la educación rural venezolana desde la territorialidad y movilidad del sentido humano. Estudia la complejidad de la educación en el contexto rural de Venezuela, enfatizando la interrelación entre la educación, el territorio y el sentido humano. Destaca la importancia de entender la educación rural como un fenómeno que se desarrolla en un contexto de múltiples interrelaciones, donde se entrelazan aspectos ecológicos, antropológicos y sociales. Supone una comprensión holística que va más allá de la educación formal. Define la territorialidad como el conjunto de interacciones entre la sociedad y su entorno físico, donde los valores y significados atribuidos por los actores a su espacio de vida son fundamentales. Con la territorialidad, desde lo humano, se refiere a cómo estos significados influyen en la educación y en la vida cotidiana de las comunidades rurales. Plantea la necesidad de entablar una movilidad de saberes que implica que el conocimiento no se limita a las instituciones educativas tradicionales, sino que se genera y se comparte en diversos contextos, incluyendo la comunidad y la cultura local. Esto resalta la importancia de reconocer y valorar los saberes ancestrales y locales en el proceso educativo. Subraya que la educación rural debe ser vista como un proceso que involucre a la comunidad, la familia y el entorno natural. En tal sentido, indica que la actividad o la activa participación de todos los actores es esencial para crear un ambiente educativo que fomente el aprendizaje significativo y la convivencia. Afirma que en Venezuela la educación rural enfrenta desafíos significativos como la desarticulación de las políticas educativas y la falta de recursos. Propone una educación que integre la territorialidad y la movilidad de saberes, promoviendo un enfoque transdisciplinario que reconozca la diversidad cultural y la riqueza de las experiencias locales. Hablemos del capítulo de la doctora Betty Ruiz, titulado Bienvenida a la incertidumbre de la educación al camino del enfoque integrador transcomplejo en un sueño transformador. Prioriza la autora la urgente necesidad de transformar la educación en tiempos de incertidumbre y caos. Argumenta que la educación debe ir más allá de los enfoques tradicionales y rígidos. En tal sentido, propone insertar el enfoque integrador transcomplejo como una novedosa forma de ver el aprendizaje y la enseñanza. Destaca que la transformación educativa debe centrarse en la inclusión y la calidad, fomentando un ambiente donde los estudiantes puedan desarrollar su potencialidad y habilidades en un contexto de colaboración y cooperación en lugar de competencias. Asevera que la educación debe ser un espacio donde se valore la diversidad y se promueva el diálogo, permitiendo que todos los actores involucrados participen activamente en el proceso educativo. Declara la autora que el enfoque integrador transcomplejo se presenta como una respuesta a los desafíos actuales, permitiendo la interconexión de diferentes disciplinas y saberes y promoviendo una visión holística que reconozca la complejidad de la realidad. Para lograr esa transformación es fundamental cultivar valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por la diversidad, creando un entorno educativo que fomente el aprendizaje significativo y la participación de todos. Por su parte, la doctora Alicia Oscategui titula su texto de la siguiente manera: Nueva vía de investigación en educación universitaria.
Propone un enfoque innovador para la investigación en el ámbito universitario, realzando la necesidad de adaptarse a la complejidad y dinamismo de la realidad social actual. Argumenta que la investigación debe trascender los paradigmas tradicionales que a menudo son rígidos y limitantes y adoptar una perspectiva más flexible y multidimensional. Sostiene que la investigación universitaria debe ser concebida como una acción cognoscitiva que involucre la interacción entre investigadores y la comunidad, buscando soluciones a problemas reales que enfrenta la sociedad. Para ello, sugiere la integración de métodos de investigación que abarquen tanto enfoques cuantitativos como cualitativos, promoviendo una visión transdisciplinaria que permita afrontar los fenómenos desde múltiples perspectivas. Destaca la importancia de formar redes de colaboración entre investigadores, lo que facilitaría el intercambio de conocimientos y experiencias, enriqueciendo así el proceso investigativo. En este sentido, propone que la investigación universitaria no solo se limite a la producción del conocimiento científico, sino que también busque contribuir al desarrollo social y cultural de las comunidades. A continuación se presenta el capítulo de los doctores Diego Luna, Walter Luna y Heriberto Luna. La epistemología como plataforma necesaria en la construcción de saberes. Destacan que en el contexto universitario la epistemología es fundamental para comprender cómo se construyen los saberes en diferentes contextos culturales. Hacen hincapié en que el conocimiento no es un fenómeno aislado, sino que está influenciado por factores socioculturales, argumentando que debe ser flexible y adaptativa, permitiendo la inclusión de diversas perspectivas y enfoques en la investigación. Critican los modelos epistémicos tradicionales y manifiestan la necesidad de adoptar enfoques más integradores y transdisciplinarios. Sugieren que la investigación debe ser un proceso reflexivo y crítico que reconozca la complejidad de los fenómenos sociales, permitiendo una comprensión más holística de la realidad. Las doctoras Miosotti Silva y Mari Estela acogen una postura inclusiva en la investigación, considerando la diversidad de paradigmas y enfoques epistemológicos. De ahí deriva el título Una actitud de inclusión paradigmática en los procesos de investigación. Argumentan que la construcción de conocimiento debe ser una propuesta que integre diferentes perspectivas, promoviendo un diálogo que valore las aportaciones de cada disciplina. Plantean que este fenómeno permite superar la fragmentación y el reduccionismo, fomentando una comprensión más holística de los fenómenos sociales. Acentúan que la investigación debe ser un acto colaborativo y ético donde se respete la diversidad de miradas y se promueva el respeto, la tolerancia y el compromiso. La inclusión paradigmática no solo consiste en mezclar enfoques, sino de crear espacios donde todas las voces sean escuchadas y contribuyan al proceso investigativo. Transcomplejidad, invisibilizando las fronteras y promoviendo el encuentro, es el título que le ha otorgado a su texto la doctora Rosana Silva, quien aborda la transcomplejidad como un enfoque que busca integrar diversas formas de conocimiento y promover la colaboración entre disciplinas. Discute que las nuevas realidades sociales requieren un pensamiento que trascienda las limitaciones de los enfoques tradicionales que tienden a ser rígidos y lineales. Destaca que la transcomplejidad permite ver la pluralidad como una fortaleza en la investigación de fenómenos sociales que son inherentes, holísticos y multicausales. Invita a los investigadores a salir de su zona de confort y adoptar este enfoque como una perspectiva inter- y transdisciplinaria que reconoce la realidad como algo complejo y en constante cambio. Menciona que la transcomplejidad no solo busca la inclusión de diferentes disciplinas, sino que promueve el diálogo y la colaboración entre ellas, así como la integración de saberes que van más allá de lo estrictamente académico. Considera un cambio de mentalidad que favorece la apertura y la flexibilidad, permitiendo que las contradicciones y la incertidumbre se conviertan en oportunidades para profundizar en la realidad y comprenderla. Finalmente, la doctora Crisálida Villegas habla de la intuición en la investigación transcompleja. Resalta la importancia de que la intuición es un proceso mental de suma importancia en el ámbito de la investigación.
explica que ésta se presenta como un complemento esencial a la lógica y el pensamiento racional en el proceso investigativo, que desde una perspectiva histórica ha sido considerada por diversos filósofos y científicos como una fuente primaria de conocimiento. Define la intuición como un acto reflexivo que permite al investigador captar la realidad de manera directa, facilitando la comprensión de fenómenos complejos. Esta no solo se basa en la percepción sensorial, sino que también involucra una dimensión inconsciente que guía la experiencia del investigador. En el contexto de la investigación transcompleja, se convierte en un elemento fundamental que permite abordar las realidades desde múltiples disciplinas y enfoques. Asevera Villegas que con la investigación transcompleja se busca integrar diferentes saberes y metodologías, promoviendo una comprensión más holística y profunda de los fenómenos estudiados. La intuición ayuda a simplificar lo complejo y a encontrar soluciones creativas a problemas, lo que es crucial en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la contradicción. La autora resalta la importancia de fomentar el desarrollo de la intuición en los investigadores transcomplejos, considerando que es esencial para mejorar la toma de decisiones y para establecer un contacto más profundo con las dimensiones del conocimiento y la realidad. Para concluir, podemos decir que con este libro se promueve un enfoque integrador que valora las relaciones interdependientes dentro del campo de la educación y de la investigación. En este sentido, les invitamos a que se suscriban a la Reddit para que puedan publicar sus artículos en cualquier momento en nuestra editorial. Les habló Rosy Carolina León de Valero. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, en este nuestro primer encuentro virtual de editores, escritores y lectores, tuvimos la oportunidad de conocer 4 libros, los primeros 4 libros, cada uno de diferentes de Escriba, de Ferredí y de C, con 3 invitados especiales, cada uno con su propio estilo, cada uno con su propia manera personal, dándole su sello personal, su impronta personal a la presentación de estos libros. Indiscutible la pasión de la doctora Rosy, a pesar de que ella no era autora, sino la prologuista, fue bastante detallada en inspirarnos a la lectura de este libro. Y bueno, vamos a invitar a la doctora Crisálida Villegas, presidente de Escriba Escuela de Escritores, a que nos comente. Adelante, doctora. Bueno, que aquí en Venezuela tenemos 2 editoriales que han surgido de la necesidad de publicar y que a lo mejor no lo conocemos suficiente. Desde Escriba estamos apoyando a CESPE Venezuela y obviamente a todos los que se nos acercan de una manera u otra, llegando a lo que decía la doctora de que tenemos más de 100 libros. Pero en Redí, a pesar de que desde el año 2006 venimos publicando, es en el año 2018 cuando conforma su propio editorial. Y entonces empezamos a sacar nuestro propio libro, precisamente con el que nos acaba de reseñar la doctora Rosy León. Entonces era importante iniciar este proceso de compartir. Decía yo con la doctora de que a veces nosotros mismos no conocemos lo que hemos escrito. Entonces, para el día de hoy planeamos el primer libro de cada editorial, Ferredí y Escriba Escuela de Escritores, el primer libro de CESPE Venezuela, porque lo apoyamos desde Escriba. La idea entonces es invitarlo, vamos a tratar de hacer una jornada cada mes, donde en otra oportunidad oigamos los editores, en otro momento
a los lectores y a cada uno de ustedes que quieran escribir su libro, que lo tienen escrito, que lo quieran promocionar, estamos abiertos a oírlos, a ayudarlos, a acompañarlos. Esa era la idea de hoy. Estoy muy contenta porque vi muchas personas conocidas que no asisten a otros eventos. No quisiera nombrar a ninguno en particular, pero tengo que nombrar a la doctora Denny, que tenía mucho tiempo que no la veía en ningún evento porque realmente las redes nos permiten esto. A pesar de los problemas eléctricos, la doctora Rosy desde Chile, el doctor Dávila de Ecuador, la doctora Daisy de Ecuador. Entonces, y muchos de ustedes aquí en Maracay, en el interior de Venezuela, y como les decía, la idea es esa, compartir lo que estamos haciendo, rescatar a aquellos que han escrito, pero que tienen sus escritos guardados, que vean que podemos hacerlo. Entonces, agradecida, un abrazo desde aquí mismo, desde Venezuela, para los que están aquí y para los que están afuera. Y aquí los esperamos con, dice la doctora Betty Ruiz, con gozo, el gozo intelectual que da una publicación. Yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de la editorial, que cada vez que se produce un libro nuevo, uno siente la misma emoción que el primero. Es como si fuera un hijo más. Entonces, ojalá ustedes hayan disfrutado como yo de este espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora Crisálida, por esas palabras de ánimo, esas palabras que siempre nos invita a escribir, a producir, al intercambio de experiencias y de saberes, a las alianzas, ¿verdad? Ella siempre como bandera la intercolaboración, y aquí la vemos, intercolaboración de redes, escribe Escuela de Escritores, Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Centro de Estudios de, ¿cómo se llama? Latinoamericanos de la Pedagogía Crítica, CESPE, y con la intercolaboración de autores, de editores, de lectores, todos los roles en una sinergia para producir y para sentir, como decía la doctora Daisy Mesa, ¿verdad? Aquí está también el sentimiento, la espiritualidad, la sensibilidad. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No se pierdan las próximas invitaciones. Síganos en nuestras redes y recuerden que a su correo, recuerden llenar el enlace del certificado, lo puse 3 veces, también lo coloqué en el Facebook. Recuerden llenarlo porque allí, aparte que les va a quedar su certificado de habernos acompañado en esta actividad, les pide el correo y entonces así le podría hacer llegar al correo los 4 libros que se presentaron hoy. Damos por concluida esta actividad. Nuevamente, gracias a la doctora Daisy, está pidiendo la palabra. ¿Puede hablar, doctora Daisy? Sí, bueno, lo que quería era pedirles a los que conozco que no he visto, me gustaría verlos. Me gustaría verlos, me gustaría verlos, que pudieran encender la cámara para no me ver. La doctora Daisy pide que enciendan la cámara y esa es buena idea porque así nos tomamos una foto. Todos los que puedan encender su cámara un momentico antes de la despedida, la doctora Daisy dice que quiere verlo y así aprovechamos y tomamos una foto. ¿Por qué digo vernos? Porque muchas veces nos vemos. Y estos encuentros, yo sigo pensando que estos encuentros son para mirarnos las caras. Ver dónde estamos, quiénes somos, cuántos somos y qué hacemos. Entonces, pedí eso como una solicitud para vernos, pues. Pero creo que, no sé si creo que como que no es posible abrirla, creo que a algunos no les es posible. Bueno, doctora Crisálida, mi gratitud, mi trabajo, y a ti, Noelia, y a los que están presentes aquí, a la doctora Nancy Escabino, a la doctora Raiza, a la doctora Dori, y a todos los que han participado en este proceso. Gracias, Noelia. Gracias a usted, doctora Daisy Mesa Palma, al doctor Arturo Dávila, la doctora Rosy León,
Gracias a la Red Investigadora de la Transcomplejidad, su junta directiva, la doctora Nancy Chavino, entre ellos, a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a Dios que nos permite también, ¿verdad?, realizar estas actividades, nos da la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría y el ánimo. Gracias a las autoridades del IUAC que hoy nos acompañan, a los de la UPEL que hoy nos acompañan, a todos y cada uno de los que están con nosotros aquí, los que nos están siguiendo por las redes, los que nos están dando like en el Facebook. Seguimos en contacto para los invitados desde ya para el próximo evento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos para todos.